Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y demás escuchas de nuestra 117 conferencia que tratará un tema sumamente importante para la historia, como es la crónica de la vida, pasión, muerte y gloria del almirante Padilla, que será presentado por nuestro miembro importantísimo, el almirante Luis Carlos Jaramillo. El almirante Luis Carlos Jaramillo ha sido un miembro muy activo de la Sociedad Bolivariana durante mucho tiempo e ingresó a la escuela militar a los 13 años de edad en el año de 1949 y se trasladó a la escuela naval en el año 52. Su último grado es contraalmirante. Se graduó en la Escuela Electrónica para Oficiales Navales de la Armada Norteamericana en Great Lake, Illinois. Grado de posgrado máster en Ingeniería Eléctrica y Comunicaciones en la Universidad de Posgrado de la Armada Norteamericana en Monterrey, California. Fue oficial de mayor de la Escuela Superior de Guerra. Principales cargos en la Armada: edecán del presidente Carlos Viera Restrepo, jefe de la Casa Militar del presidente Julio César Turbay Ayala, donde tuve oportunidad de conocerlo y disfrutar de su amistad. Comandante del Batallón de Cadetes de la Escuela Naval en 2 oportunidades. Comandante del destructor ARC 20 de julio. Comandante del buque escuela ARC Gloria, director de comunicaciones electrónicas de las fuerzas militares, jefe de la comisión inspectora para la construcción de las fragatas en Kiel, Alemania. Agregado naval en Alemania, principales cargos en la vía civil, subdirector del departamento y director del Departamento de Organización y Métodos del Banco de Colombia. Fue su vicepresidente técnico, gerente de fábrica general y presidente de Hitachi, gerente nacional de Skoda. Miembro de la Asociación Nacional de ACORE y vicepresidente de oportunidades del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa. En las academias ha sido miembro del Consejo de Historia Naval, de la Academia de Historia Militar y por consiguiente a nosotros es muy honroso que haya sido un miembro principal de la Sociedad Bolivariana de Colombia. De manera que con el mayor gusto le damos la palabra al almirante Luis Carlos Jaramillo sobre el importantísimo tema con que nos va a ayudar en el día de hoy. Adelante, almirante. Muchas gracias, doctor Santamaría. Mis agradecimientos a usted por darme la oportunidad nuevamente de estar en este atril para dirigirme a esta querida y nunca menos ponderada que la Sociedad Bolivariana. A todos sus miembros y a las personas aquí presentes que me acompañan. Muchas gracias a todos por su atención. Como hablábamos hace un momento, el tema que voy a tratar hoy puede ser un poco controvertido. Puede ser controvertido porque verdaderamente cuando he tratado de llevarlo a cabo, procuraré mirar a los héroes que tenemos en su calidad de hombres.
con todas sus virtudes, con todas sus cualidades, pero también con sus defectos y con sus grandes errores. Porque nuestros héroes son hombres de carne y hueso, que como todos padecen, pues, o tienen, no están exentos de estar en las situaciones correctas y en las no correctas. Pero en fin, como dice el adagio popular, las cosas se ven con el lente en que se miren. Y yo creo que una de las, eso es completamente cierto, especialmente en lo que se trata de historia. Cuando nos ponemos a pensar en la historia de nuestra independencia, para los colombianos, para todos nosotros tuvimos una guerra contra España. Esa es la visión nuestra hacia adentro. Para los españoles, cuando se les pregunta por la independencia nuestra, ellos lo ven con lo que tuvimos fue una revolución interna, en que era una guerra entre nosotros. Y ese es el punto de vista de ellos desde la óptica externa. Esto como para traer un ejemplo de lo que nos puede pasar aquí cuando pensemos en qué pasó con Padilla y qué pasó con Bolívar. Hablarlo en este escenario no es fácil, pero he procurado que los conceptos que llegue a dar verdaderamente sean lo más imparciales posibles. Imparciales, pero también no me aparto de que yo tengo mi óptica y puedo estar equivocado. Así las cosas, quisiera también poner de presente que lo que voy a poner, no voy a tratar la parte militar, es decir, la cantidad de operaciones que hizo el señor almirante Padilla, que fueron muchísimas, pero no voy a tratar de ellas por considerar que en este auditorio tiene tal vez más cabida la parte conceptual política. Y ahí también lo que voy a presentar es el fruto de las consideraciones que un grupo pequeño de oficiales, entre los cuales nos dirige el señor almirante Soto, nos reunimos constantemente para tratar temas históricos y para discutir sobre ellos. Y en el caso del almirante Padilla, tocamos ese tema y verdaderamente llevamos varias sesiones conversando sobre él y no hemos terminado. Pero mejor dicho, yo lo único que he hecho es recopilar el fruto de esas conversaciones y trataré de exponerlas en el mejor orden posible. Como digo, lo que hablaré, no me referiré a fondo en ninguna de las operaciones que el almirante Padilla realizó en el mar y que verdaderamente lo constituyen como el gran jefe naval que fue. La guerra nunca ha sido un fin, es solo un medio a los cuales puede recurrir un Estado para obtener sus objetivos nacionales. Los militares tienen esto bien claro y sus estudios, su comportamiento, su entrenamiento está completamente enmarcado por este principio. Si vis pacem, par bellum, Publio Flavio Vegatio, siglo IV después de Cristo. Si quieres la paz, debes estar preparado para la guerra. Me pregunto, ¿estuvimos nosotros preparados para la guerra de independencia? ¿Continuamos estando preparados para la guerra política que actualmente tenemos? En la guerra, que puede ser de diferentes intensidades, se presentan los enfrentamientos entre los oponentes, que podemos definirlos como combates que aún muy fuertes y sangrientos, solo tienen consecuencias de orden táctico, es decir, solo consecuencias militares, o batallas, que sin importar la intensidad de ellas,
tienen consecuencias políticas. Y finalmente, la consolidación, no necesariamente bélica, pero que por sus resultados trae repercusiones políticas definitivas. Recordando estas premisas elementales, quisiera presentar una visión general de la visión de nuestro gran héroe naval, el almirante José Prudencio Padilla, para analizarlo como individuo, como ser humano, con sus virtudes y defectos, sin entrar a detallar sus grandes victorias militares, sino simplemente reconocer que gracias a ellas, nuestra patria, nuestra querida Colombia, logró después de larga lucha encontrar la independencia, que gran parte la debemos a este destacado marino, a quien creo no se le ha reconocido como es debido. Para iniciar, recordemos sus grandes hazañas navales y sus consecuencias. Primero, el 24 de junio de 1821, en esta tarde se enfrentan en el Cerro La Mona, al sur del estado de Carabobo, en las cercanías de Valencia, en una gran batalla, numerosas unidades militares, superiores en número los patriotas, al mando del libertador Simón Bolívar, y las tropas realistas con mejor posición para el combate, al mando del mariscal de campo Miguel de la Torre. Tronar de cañones, sonido de clarines, pifiar de caballos, quejido de los heridos, descargas de fusil, choque de espadas y al anochecer, después de 6 horas de combate, el triunfo patriota. Y a esa misma hora en que en Carabobo ruidosamente se celebraba la victoria, a muchas millas de distancia, desde su puesto de mando en Cospique, Padilla prepara su fuerza sutil en el mayor de los silencios, para acercarse y tomar sorpresivamente las naves de guerra españolas que surtas en el puerto representaban el poder militar que aún mantenían sobre nuestro territorio y garantizaban la defensa y el aprovisionamiento de Cartagena. Es la noche de San Juan. El general Manuel Montilla, comandante en jefe de la operación sobre Cartagena, rinde el siguiente informe al general Santander. Comillas. Cuartel General de Soledad, junio 26 de 1821. Excelentísimo señor, tengo el honor de anunciar a vuestra excelencia la completa pérdida por parte de los enemigos de sus fuerzas sutiles, atacadas y apresadas por las de la República al mando del señor coronel benemérito José Padilla, la noche del 24 Corrientes, como lo verá vuestra excelencia por las adjuntas copias que con satisfacción acompaño. Excelentísimo señor, el comandante en jefe, Mariano Montilla. El general Santander, el 19 de julio, da respuesta de la cual se extracta, comillas, estos pueblos han tenido un placer inexplicable y el gobierno la satisfacción de haber abatido el orgullo español y justificados la bizarría y el crédito del señor coronel Padilla, de sus oficiales y sus intrépidos soldados. Francisco de Paula Santander, comillas. Debido al éxito inicial y a las operaciones subsiguientes que terminaron por completo con el componente naval y las fortificaciones defensivas de la bahía, el 1 de octubre se rinde la plaza al general Mariano Montilla, produciéndose la evacuación definitiva de las autoridades españolas encabezadas por el brigadier general don Gabriel de Torres, último virrey en estas tierras, y el capitán de navío don Manuel Cordero, comandante general de la Marina del Apostadero de Cartagena, y con ello lograr la consolidación de la independencia de Colombia, obtenida inicialmente en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, lográndose definitivamente la victoria colombiana en lo que anteriormente se designara como el territorio de la Nueva Granada. El segundo y más importante triunfo de Padilla, la batalla naval del lago de Maracaibo, 24 de julio de 1823, que finalizó con la derrota del almirante Laborde, la toma del fuerte de San Carlos y la liberación de Maracaibo, lo que significó la consolidación de la batalla de Carabobo, logrando definitivamente la independencia de Venezuela y por tanto de toda la Gran Colombia,
al obtenerse como resultado adicional la caída de Puerto Cabello en noviembre. Se había logrado salida total y definitiva del Imperio Español en todo nuestro territorio, sin que pudiera intentar recuperarlo, ya que por su presencia en nuestros mares había finalizado definitivamente, y con ello la posibilidad de una nueva expedición de reconquista como la malograda anterior con la célebre Revolución de Riego. A nuestro gran héroe lo conocemos como Almirante José Prudencio Padilla. El nombre Prudencio no se sabe de dónde viene, pues en todos los documentos y en su correspondencia, por cierto muy importante y numerosa, solo aparece como José. Quizás Prudencio fue un apodo satírico, debido a sus actuaciones francas correspondientes a su temperamento siempre frentero y por tanto poco diplomático. Igualmente, también puede ser, para diferenciarlo claramente de sus hermanos ribacheros, también Francisco, teniente de fragata, y José Antonio, teniente de navío, ambos con amplia y destacada participación en las acciones bélicas desarrolladas por la escuadra patriota. Almirante, tampoco he podido encontrar de dónde viene este grado, que ciertamente corresponde a su accionar naval, pero legalmente el último grado obtenido otorgado por el Libertador fue el de general de división. El único que recibió el grado de almirante otorgado por Bolívar fue el curazaleño Luis Brión. Afortunadamente, en los primeros días de este mes de noviembre, por gestiones de la Armada Nacional, fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley que póstumamente le otorga a José Prudencio Padilla el grado de gran almirante. Origen. Fueron sus padres Andrés Padilla, nacido en Sabana Larga, hijo de un dominicano mulato del mismo nombre, de gruesa contextura y de fuerte carácter. Su oficio, carpintero de Bahía, profesión en la que se destacaba por su habilidad y conocimiento, que lo llevaron a desplazarse a Riohacha, donde fue contratado para reparar, mantener y construir embarcaciones de pesca. Su madre, Josefina López, indígena guajira. Nació en Riohacha el 29 de marzo de 1778. En su indagatoria relacionada con la conspiración septembrina, figura haber dicho que nació en esa misma fecha, pero 6 años más tarde, 1784. Entonces, existe la duda de la fecha exacta de su nacimiento, pero por la fecha en que inició su vida en el mar, es muy improbable que fuera en el 84. Niñez. Como solía suceder, desde niño se inició trabajando. Su padre trató de encauzarlo en trabajos del campo, por lo cual cuidó cabras y transportó burros, pero mostró mucho más afición por los aspectos del mar. Así reconstruyó un pequeño bote que se encontró abandonado e imitando el trabajo de su padre, lo dejó en óptimas condiciones que le permitieron familiarizarse con el mar y su entorno, para llegar a ser el gran marino que caracterizó su existencia. El contramaestre. A raíz de un disgusto con su padre, o con su mayordomo, no se sabe, se embarcó en una nave española que estaba en puerto, obteniendo el cargo de mozo de cámara. Algunos biógrafos afirman que el buque en que se embarcó fue el navío de guerra, el San Juan Nepomuceno, lo que es muy improbable, dadas las características al ser uno de los buques capitales de la Armada Española y que no existen registros que hubieran para esa época visitado nuestras costas. Lo que sí es un hecho probado es que logró enrolarse en la Armada Española y por sus habilidades y aptitudes marineras y sus conocimientos navales obtuvo cargo de contramaestre, posición muy importante en la tripulación. Parece que con la Armada Española participó en varias batallas navales, con certeza la última y más importante, la célebre de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805,
a bordo esta vez sí del San Juan Nepomuceno, al mando del heroico capitán Churruca, el cual admiró y mucho aprendió. Su nave, muerto su capitán, cayó a manos de los ingleses y capturada la tripulación sobreviviente, fue tomado prisionero y como tal en Plymouth, en un pontón, debió trabajar en construcción naval, fabricación y reparación de armas. No se tiene conocimiento sobre el nivel de educación que Padilla hubiera recibido en La Guajira, pero es muy seguro que fuera iletrado. Durante su vida fue muy dado a la lectura y su correspondencia muy numerosa y correcta. ¿Dónde aprendió? Creo que sin prueba alguna que debió de ser durante sus años de prisión, en donde pudo haber tenido como profesor algún otro prisionero con educación superior, que le sirvió de educador, pues a bordo durante su tiempo de servicio dadas las rutinas, es muy improbable que hubiera recibido esos conocimientos. 1809. Liberado, pasa a España y logra que sea nombrado contramaestre del Arsenal de Cartagena de Indias. Se radica en Getsemaní y contrae matrimonio con la cartagenera Paula Pérez Tapia, matrimonio de muy poca duración. 1810. Napoleón invade España. 1811. Padilla restablece relaciones sentimentales con Anita Romero, hija de Padre Romero Porras, rico comerciante proveniente de Cuba, en donde había obtenido grado de teniente coronel. Romero, por su carácter de líder, su posición económica, se convirtió en el indiscutible hombre fuerte de Getsemaní. Creó un movimiento muy político muy importante en defensa de la población negra y mestiza, característica étnica de esta localidad, a diferencia de la blanca del recinto amurallado. 11 de noviembre. Se suceden los movimientos políticos y sociales que llevaron a la firma del Acta de Independencia Absoluta de España. La actuación de Pedro Romero y sus seguidores fue definitiva. Padilla tomó muy activa participación con los seguidores de Romero y despertó allí quizás su pensamiento político. El mar y la guerra. Bajo órdenes del teniente Rafael Tono, Padilla combate en el Magdalena. El 26 de noviembre toma parte de la acción naval de Cispatá, que es prácticamente la primera acción de guerra en que Padilla sobresale y que le representa que haya sido muy recomendado y muy reconocido su actuación por parte de Miguel Carabaño, quien era el comandante de la operación. En 1814 fue arrestado por simpatías a Bolívar. Caída de la Segunda República en Venezuela, Bolívar llegó a Cartagena el 1 de octubre, siendo fríamente recibido por Manuel del Castillo y Rada, su oponente para obtener el mando de las tropas granadinas con las que se realizó la campaña Admirable, quien gobernaba la ciudad junto con Mariano Montilla como comandante militar. En la ciudad se produjeron algunas manifestaciones de simpatía a favor de Bolívar, en las cuales participó Padilla, por lo que Montilla lo sancionó con 3 meses de arresto. El destino quiso que las vidas de Montilla y Padilla se entrecruzaran y que a la postre fueran no solo contradictorios, sino que llegaron a odiarse. ¿Quién fue Mariano Montilla? General de división de destacada familia, nació en Caracas el 8 de septiembre de 1782. Compañero de Bolívar en el colegio militar, participó en la guerra de España contra Portugal. De regreso a Caracas, formó parte de las juntas revolucionarias de 1809 y 1810, a la Declaración de Independencia de 1811 y participó en la captura del general Miranda. Defensor de Cartagena durante el sitio de Pablo Murillo. Combatió exitosamente en Carabobo.
comandante de las tropas que recuperaron Cartagena, ciudad en la que permaneció por muchos años, tanto como jefe civil como comandante militar. Se casó con Josefina Paniza, de rica familia cartagenera. Su hermano Tomás también fue general y acompañó a Bolívar en la toma de Santa Fe en 1514. 1815 captura de la fragata Neptuno. Luego de su arresto, Padilla vuelve nuevamente al mar, esta vez ya como comandante al mando de la cañonera Concepción. Captura la fragata Neptuno en las cercanías de Tolú, tomando prisionero al mariscal de campo Alejandro Jore, que con su familia, después de importantes triunfos militares en España, viajaba para tomar posición como gobernador en Panamá. También fueron apresados 18 oficiales, 274 soldados y confiscados 2.000 fusiles. Trasladados a Cartagena, vergonzosamente en la prisión, los oficiales fueron asesinados. Bolívar lo asciende a teniente coronel. Agosto, sitio de Cartagena. Pablo Morillo con Tomás Modales inician el sitio de Cartagena con acciones navales y terrestres. Al mando de Luis Auri, las fuerzas útiles desarrollan acciones tendientes a defender la bahía. Entre ellas, Padilla realizó el reconocimiento del Caño del Estero bajo fuego de la artillería española. Actuando independientemente, cuando ya la situación de defensa de la ciudad era un imposible, 17 embarcaciones logran romper el cerco naval evacuando cuanto pudieron. Desafortunadamente, la mayoría se perdieron, llegando a Haití solo 4 de ellas, incluyendo la presidente que estaba a órdenes de Padilla. La ciudad se rinde y después de 105 días, cuando Manuel Castillo y Francisco Bermúdez capitulan el 6 de diciembre. 1816. Actuaciones en Venezuela. Padilla en Curazao se tuvo conocimiento de las intenciones de Bolívar de hacer de realizar la célebre expedición a los Cayos. No se sabe, pero verdaderamente entre los documentos que los historiadores han podido recoger, Padilla no figura que haya participado en esa primera expedición. Sabemos que esa expedición fracasó. Padilla nuevamente regresó e reinició una nueva, esta vez sobre las bocas del Orinoco, y en esa sí se tiene completamente seguridad que Padilla ingresó a mando del almirante Brión. Durante el tiempo transcurrido entre las dos operaciones, Padilla debió estar en Curazao, pues contrajo matrimonio en esta isla con la curazaleña Paula Pérez. El 26 de junio, 1817, 26 de junio, Angosturas. Por intervención de Urdaneta, Mariño reconoce la autoridad de Bolívar. Mariño había demostrado inconformidad con Bolívar en la primera expedición de los Cayos. Se continúa el asedio sobre Angosturas, que se convirtió en lo más sangriento de la guerra en Venezuela, comparable al sitio de Cartagena por Pablo Morillo. En el desarrollo de estas acciones, Bolívar decide relevar del mando del ejército de Guyana a Piar, que ostentaba el grado de general, no otorgado por Bolívar, sino por sus propias tropas, pues a raíz de sus numerosos combates siempre exitosos, se había convertido en su ídolo. Francisco Bermúdez es el reemplazo y Piar es enviado a Opatá. El bloqueo naval de Brión es completo. Ningún abastecimiento llega a Angosturas, donde el hambre y la muerte reinan. 17 de julio. El general Latorre ordena la evacuación. Bolívar ha triunfado, pero el gran mérito era de Piar.
que quedaba profundamente ofendido. Se organiza la escuadra de embarcaciones menores al mando del margareteño Antonio Díaz, con Padilla como su segundo al mando. ¿Quién era Manuel Piar? Nacido en Williamstown, Curazao, su padre Fernando Alonso Piar Blanco, canario de nacimiento. Su madre mulata, María Isabel Gómez. Similar a Padilla, como generalmente se afirma, no eran de raza negra. Combatió bajo el mando de Miranda y con el grado de coronel luchó contra Monteverde. El grado de brigadier general se lo confirmó Bolívar en junio, cuando lo trasladó a Upatá. Fue un gran líder militar, muy valiente, inteligente y arrojado. Nunca fue vencido en combate. Defensor de su estirpe, desarrolló la pardocracia contra la de monteros, aristócratas venezolanos. Resentido con Bolívar en un complicado proceso se insubordinó, por lo que fue capturado por el general Manuel Cedeño. Octubre, Consejo de Guerra contra Piar, presidente Brión, fiscal Sublet, condenado a muerte, es fusilado. Bolívar designa a Padilla para que ejerza su influencia ante los seguidores de Piar. Y aquí es verdaderamente la primera oportunidad que tiene Padilla de acercarse a Bolívar. Y es su actuación en la labor que le ponen es tan exitosa que verdaderamente desde ese instante ya Padilla se vuelve una persona muy allegada y muy conocida a Bolívar. 1818. Es ascendido a coronel. 1819. 7 de agosto, batalla de Boyacá. Independencia de la Nueva Granada. Diciembre. Regresa Bolívar a Angosturas y decide organizar una campaña con Montilla como comandante de la Fuerza Terrestre y Brión de la Naval para recuperar inicialmente Riohacha y Santa Marta y recuperar el Bajo Magdalena. Padilla pasa a órdenes de Brión para emprender la expedición naval del Atlántico como segundo comandante. Nuevamente Padilla y Montilla estarían juntos. 1820, 1 de enero. Se inició la revolución del coronel Riego, comandante de las tropas que España preparaba para recuperar su colonia americana. Los españoles deciden reforzar los puertos y Sánchez Lima ocupa Riohacha. Lo primero que hace es poner preso sin motivo alguno a Andrés Padilla, el padre del almirante, y enviarlo a Cartagena. 12 de marzo, fondeó la escuadra patriota frente a Riohacha. El 13 desembarcaron para encontrar que los españoles la habían abandonado. Montilla con sus tropas decidió perseguirlos, siendo reforzado por Padilla, al mando de tripulantes de los buques y de indígenas voluntarios de la región. Las fuerzas patriotas alcanzaron y sostuvieron combate victorioso en Laguna Salada. Montilla y Padilla habían combatido hombro a hombro. Sin embargo, la resistencia presentada por indígenas leales a la corona y dirigida por Miguel Gómez, indígena, hizo imposible continuar en dirección a Valledupar, que era lo planeado, y condujeron a que Montilla y Brión consideraran regresar a Isla Margarita, a lo que se opuso abiertamente Padilla, quien propuso desistir del ataque en dirección a Valledupar y cambiar de objetivo por Sabanilla, localidad sobre el costado occidental del río Magdalena, llave para ingresar al Magdalena y facilitar contacto con las tropas patriotas que operaban sobre el río. En junta de comandantes, el plan fue aprobado. 5 de junio, los buques zarparon, dejando en Riohacha un grupo de 50 efectivos pertenecientes a la Legión Británica que se rehusaron a continuar con la expedición con el pretexto que el gobierno no les había cumplido con el contrato.
Esa noche, bajo los efectos del alcohol, incendiaron la ciudad, dejándola en ruinas. Este capítulo lo vimos anteriormente en conferencia que amablemente nos dictaron. 21 de noviembre, Murillo y Bolívar se reúnen en Santana. 1821, 27 de abril, Congreso de Cúcuta. Bolívar es elegido presidente y Santander vicepresidente. 24 de junio, Batalla de Carabobo, Noche de San Juan. 7 de abril, Batalla de Bomboná. 24 de mayo, Batalla de Pichincha. 1823, 19 de febrero, Santander reconfirma a Padilla en su cargo. Brión regresa a Curazao. Bastante resentido. 23 de julio, Padilla, en combate previo a la gran batalla, cae herido en la cabeza por esquirla de metralla. Pierde el conocimiento momentáneamente, pero se recupera y continúa el combate. 24 de julio, Batalla de Maracaibo. 1 de agosto, Sublet, en su calidad de director de guerra de Venezuela, solicita que Padilla y su escuadra continúen contra Puerto Cabello. Bolívar también solicita que Padilla pase bajo su mando para continuar su campaña al sur. 2 de septiembre. Padilla, a raíz de la herida que tuvo, continuó con fuertes dolores de cabeza y tuvo que solicitar ser desembarcado, y por eso fue trasladado a Cartagena como comandante del tercer distrito naval. 2 de septiembre, decreto de honores de Santander a Padilla y su tripulación. Este decreto, que fue hecho con el mejor de los propósitos, verdaderamente tuvo el peor de los resultados. Manrique, que era el comandante general pues, de la operación, lo que hizo fue pasar una carta demeritando la acción de Padilla en Maracaibo y protestando por no haber sido considerado él como jefe máximo de la operación. Montilla reclamó que él fue el que tuvo el éxito de haberse tomado San Carlos. Y Padilla también no quedó contento, por lo que él esperaba era un ascenso militar. En 1824, Padilla asume en Cartagena el mando del tercer departamento de Marina. 6 de agosto, Batalla de Junín. 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho. 1825. Se cumple el periodo presidencial establecido por la Constitución de Cúcuta. Padilla es elegido para conformar el colegio electoral en el departamento. 2 de octubre. Bolívar es elegido en el departamento por unanimidad como presidente. Castillo y Rada como vicepresidente. Padilla votó por Santander. 10 de octubre. Celebración de la liberación de Cartagena. Montilla ofrece una gran recepción. Padilla se hace presente y recibe una gran aclamación, discursos emotivos con mutuos elogios entre Montilla y Padilla, que ya habían tenido oportunidad anteriormente de tener serias discrepancias. Pero en esta ocasión, en sus discursos, que fueron muy amables el uno para el otro y el otro para el uno, prácticamente parecía que hubieran hecho las paces. 2 de enero. Se instala en Bogotá el quinto Congreso. Padilla había obtenido curul de congresista. 11 de marzo. Bolívar es elegido presidente y Santander vicepresidente. 22 de junio a 5 de julio. Congreso anfitriónico en Panamá. 25 de septiembre. Llega a Cartagena Leocadio Guzmán. Es recibido por Padilla
a quien le exponen 3 puntos básicos para desarrollar el plan bolivariano. Primero, solicitar a Bolívar su pronto regreso a Colombia. Segundo, reformas constitucionales por medio de una asamblea. Tercero, adopción del Código Boliviano para la Gran Colombia. Padilla entera a Montilla. Y con eso hacen reunión de las principales personas de Cartagena y exponen el plan. ...14 de noviembre llega Bolívar a Bogotá. 24 de noviembre, Bolívar asciende a Padilla a general de división. El ascenso ya les había comentado de la carta del decreto en que Santander premiaba a Bolívar, pero prácticamente solamente con un asunto de una condecoración y un estipendio económico de 3.000 pesos anuales que podría pasar a la familia, cosa que Padilla le había rechazado en enérgica carta. Y 10 días después de que Bolívar entra a Bogotá, lo primero que hace es nombrar a Padilla general de división, es decir, lo que quería Padilla por los méritos de la batalla de Maracaibo. 1827, 27 de enero. Carta de Bolívar a Montilla y a Padilla. Preparar expedición a Puerto Rico y transportar 1.000 hombres. Carta a Santander sobre el mismo tema. Termina esa carta diciendo, pero que venga Padilla en esta expedición. Enero. Perú desconoce la Constitución y retira a Bolívar de ser su gobernante. 6 de noviembre. Carta de Bolívar a Montilla, esperando que cesen los enfrentamientos con Padilla. Dice, mi querido general Mariano Montilla, mucho he sentido los disgustos entre usted y Padilla, que espero han terminado con el nombramiento del nuevo intendente. Esto no obstante que ustedes procuren mantener la mejor armonía entre sí, aun cuando no fuese, sino por la conveniencia pública y las circunstancias del momento. Su amigo de corazón, cierra comillas. 31 de diciembre. Se vota la Convención de Ocaña. Montilla desempeñaba el cargo de comandante general del departamento, es decir, comandante de todas las tropas del departamento del Magdalena, y para que pudiera ser elegido como representante de este departamento a la Convención de Ocaña, pues ningún militar con mando de tropas podría serlo, según los estatutos previamente aprobados. Bolívar decidió que fuera reemplazado por el coronel de artillería José Montes, hombre de absoluta confianza, tanto de Bolívar como de Montilla. El relevo se realizó el 11 de octubre, pero previamente Zuleta había enviado la disposición por la cual Montilla podría reasumir el mando de las tropas en el momento que llegara a decidir que fuera necesario, de lo que también estaba completamente enterado Montes. Es decir, se trataba simplemente de asegurar el cupo en la convención a un seguidor incondicional del Libertador. Oleri, página 835. El 31 de diciembre se realizaron las elecciones y para sorpresa de los seguidores del Libertador, Montilla no fue elegido. Los resultados nacionales representaban un tremendo fracaso y aseguraban la pérdida definitiva de la convención para los partidarios de Bolívar. 1828. Padilla, por su parte, decide acercarse a Santander. Escribe varias cartas, en una de ellas dice, comillas, «Cuánto celebro la entrevista que usted ha tenido con el Libertador con motivo de la gran convención de la que usted me trata en su apreciada del 28 pasado. Está muy bien que usted le haya manifestado con franqueza sus opiniones, porque este es el carácter de los hombres de bien, y esto mismo habrá contribuido a que él quedase satisfecho. Yo celebraría que todos, y ustedes dos particularmente, se uniesen en intenciones y se estrechasen en amistad, para que la patria reportase los bienes
que tanto desea paz y tranquilidad. Usted y los demás diputados siguen para Ocaña y en sus manos se encuentra la salvación de la patria por un sistema representativo en que el jefe de la República sea alternativo y electivo. He expuesto infinitas veces mi vida. Estoy dispuesto a exhalar el último aliento de ella antes de verme despojado de los derechos que hemos adquirido a favor de una libertad que tanta sangre nos ha costado. Cierro comillas. Por su parte, el general Santander escribía al periodista cartagenero Mediedo, comillas, el general Padilla me ha escrito 2 cartas que me han encantado, hablándome de una representación militar alarmante que se estaba proponiendo. Me informa que no solo no la firmará, sino que se opondrá a que la firme ningún individuo a sus órdenes y que sostendrá con su espada y con su influencia la convención. Ante estos resultados, como las respuestas de los bolivianos, aparecieron las actas de representación, que fueron un documento en que los militares hacían fuertes reclamaciones para que les restituyeran algunos derechos que el gobierno arbitrariamente les había suprimido y que por tanto esperaban de la convención su restitución. Estas actas tuvieron una gran discusión, pues algunas las consideraron claras amenazas contra la libertad de los convencionistas. En Cartagena, Montilla se encargó de organizar la recolección de las firmas de los militares, pero cuando parecía que no tendría problema alguno, resultó que en el batallón Tiradores, al mando del barón de Reinbold, tanto el segundo comandante, coronel graduado Marino Cutú Gómez, como otros 7 oficiales se negaron a firmarla. La reacción inmediata de Montilla fue considerar un acto de gran indisciplina. Ante el temor de ser arrestados, los remisos solicitaron a Padilla su protección, quien no dudó en comprometerse en actuar en su defensa. La posición de los militares no firmantes del acta prontamente se propagó por la ciudad y los enfrentamientos entre los convencionistas y los oponentes creció como espuma. La situación política en la ciudad se agravaba minuto a minuto ante la pasividad del gobernante. Montes parecía ausente e ignoraba la gravedad de los acontecimientos, pero el 3 de marzo renunció a su cargo ante el intendente Ucros. Este, a su vez, en rápida decisión, aceptó la renuncia y nombró como comandante militar al coronel Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres, hombre de absoluta confianza de Montilla. Prontamente, como en el pasado, los habitantes de Getsemaní iniciaron una gran marcha de protesta. Se fueron hacia la ciudad amurallada, atemorizaron a su población y no dudaron en proclamar a su vecino, el general José Padilla, como intendente y comandante militar del departamento. Es decir, reunir en una sola cabeza la dirección civil y militar del departamento. Un completo golpe regional de Estado, propuesta que al calor de las vivas y proclamas, Padilla no rechazó, pues con su convencimiento que las negritudes de Getsemaní aceptarían sus órdenes, podría normalizar el orden en la ciudad. Luego, después de dudas y consultas, decidió aceptar solamente la comandancia militar, respetando a Ucros como intendente. Por su parte, Montilla había puesto en conocimiento de Ucros la disposición que le había anteriormente enviado Sublette para reasumir en caso de necesidad la comandancia militar, cargo que le fue reconocido de inmediato. Montilla, aquí quedaba pues prácticamente legalmente puesto Montilla como comandante militar y Padilla como comandante militar elegido popularmente. Montilla, en lugar de controlar el orden público, se retiró de la ciudad con sus 3 batallones y se desplazó a Turbaco el día 5 de marzo. La situación en Cartagena se volvió prácticamente incontrolable.
El distrito naval que comandaba Padilla estaba desmantelado y por tanto no tenía posibilidad alguna de restablecer la normalidad. Padilla reconoció su error, había caído en una trampa. Se dirigió a Turbaco para entrevistarse con Montilla y explicarle lo sucedido, aclarándole que su intención no había sido la de suplantar la autoridad legítima, sino simplemente la de lograr el control del orden público en momentos de caos institucional. Mantilla no lo escuchó, manifestándole que toda la situación debería ser resuelta por Ucros. Padilla, seguro de que Montilla no dudaría en arrestarlo, decidió viajar de inmediato a Ocaña, donde presumía se encontraría el Libertador. Antes de partir, informó a Ucros de sus intenciones. Montilla regresó a Cartagena, restituyó el orden público y el 8 de marzo, después de acordar con Ucros lo que sería una especie de amnistía condicional para Padilla, le allanó su casa en Getsemaní, en la calle Larga, y decomisó no solo todos sus documentos, sino que destruyó todas sus pertenencias. Creo, esto explica por qué no existe figura original de pintura alguna del héroe de Maracaibo, cuando lo usual en la época era que los cuadros con los rostros del personaje. Contrario a lo acordado entre Padilla y Ucros, Mantilla capturó y redujo a prisión a los oficiales del batallón Tiradores que no habían firmado el acta y afanosamente buscó sin éxito a Padilla, quien logró el mismo día 8 de marzo zarpar de Cartagena en la goleta Rosa comandada por su hermano teniente de navío Francisco Padilla para tomar la desembocadura del Sinú y dirigirse luego a Mompox, a donde llegaron el día 11. Como acompañante y asesor había escogido al abogado Ignacio Muñoz, que a la postre resultó no solamente no ser el adecuado, sino que también posteriormente le fue desleal a la confianza que le otorgaron. En Mompox, Padilla, con fecha 12, envía una carta al Libertador donde explica lo acontecido. Acusa a Montilla por su dudoso y parcial proceder. Defiende la actuación de terceros, pero desafortunadamente y en forma increíble, él mismo se autoincrimina. Igualmente resuelve enviar copia de esta carta a la Junta Calificadora de la Convención, que no había iniciado sesiones, y manifiesta su disposición personal para presentarse ante ella para aclarar lo acontecido. El día 13, Padilla le escribe una carta a Montilla, en la que le anunciaba que previa presencia en la convención, donde pondría a su disposición su espada, regresaría triunfante a Cartagena. ¿Qué tanto influyó su asesor, el doctor Muñoz, en la redacción y envío de estas comunicaciones? A todas claras serían al menos cuestionadas por sus receptores. Padilla había cometido dos grandes errores, sin lugar a dudas. El 17 de marzo llegó a Ocaña la carta a la Junta Calificadora de la Convención. Inicialmente pensaron en aceptar su comparecencia, pero finalmente decidieron simplemente agradecerle su apoyo. Padilla decidió hacerse presente personal en la convención y al llegar a Ocaña el día 19 en las horas de la tarde, resolvió hacerse presente en la Casa de Santander, en donde recibió la información del frío acogimiento que había tenido su carta a la Junta Calificadora. En vista de este inesperado revés, entonces Padilla pensó que la única solución posible sería directamente entrevistarse con el Libertador, para lo cual buscó a su edecán, el coronel Oleri, quien estaba destacado por en Ocaña para mantenerlo al tanto de los acontecimientos relacionados con la convención. Esa misma noche, Padilla visitó a Oleri en su casa, siendo la primera vez que se encontraban. Sorprendido Padilla por la juventud del coronel, tuvo amplia oportunidad de hablar sobre lo sucedido y de hacer fuertes acusaciones a Montilla. Las respuestas del coronel siempre fueron muy prudentes y respetuosas, teniendo también el abogado Muñoz oportunidad de participar activamente en la conversación. Oleri se disculpó por no poder devolver la visita, pero posteriormente, a la mañana siguiente,
resolvió hacerlo después de haberle rendido un detallado informe a Bolívar sobre todo lo tratado. Camino al hospedaje de Padilla, O'Leary pudo darse cuenta que éste había tenido contacto directo con Santander y en la siguiente conversación pudo deducir lo que habían tratado. Su informe a Bolívar fue completo y detallado. Finalmente le recomendó a Padilla que tratara personalmente de hablar con el Libertador sin mencionarle el lugar donde éste se encontraba. Entretanto, el Libertador se encontraba en Soatá y había recibido ya la información de los sucesos de Cartagena. Escribe al doctor Cristóbal Mendoza, comillas, ya usted sabrá los desórdenes que han ocurrido en Cartagena, originados por el general Padilla en los primeros días de este mes. La maldad es execrable y la intriga mayor. Pero Montilla está en Cartagena triunfante de estas maquinaciones que dirige Santander. Lo mismo debemos temer de otras partes y así no debemos descuidarnos. El decreto sobre conspiradores por allá debe cumplirse para salvarnos de estos malvados. Cierro comillas. El decreto sobre conspiradores fue dictado el 23 de febrero de 1828 para ser aplicado exclusivamente en Venezuela, motivado por la revolución de los Morrocoyes, movimiento separatista inspirado por José Antonio Páez y Miguel Peña Páez, y consistía en juicios sumarios con pena capital para ser aplicado básicamente a los delitos de conspiración y sedición. Es muy claro establecer que este decreto no estaba vigente para Cartagena cuando los desórdenes en esta ciudad se produjeron. Solo y en forma posterior a los hechos de los primeros días de marzo, cuando Montilla había regresado de Turbaco y restablecido el orden público, el decreto fue promulgado por bando en la ciudad, dándole efecto retroactivo. El Libertador, entonces preocupado por los sucesos de Cartagena y las perspectivas adversas de la Convención de Ocaña, desistió de viajar a Venezuela para dirigirse a Bucaramanga y de allí estar pendiente de la evolución de los acontecimientos. Padilla, por su parte, carecía de recursos económicos para continuar su viaje y mencionó la imposibilidad de salir del territorio del departamento del Magdalena, pues cometería el delito de deserción, dado su cargo en el tercer departamento de Marina en Cartagena. Su decisión, por tanto, sería de regresar a Mompox. Escribió antes de partir el día 23 una nueva carta a Bolívar, en la que muy respetuosamente le informaba que saldría para Mompox, en donde esperaría volver a Cartagena cuando saliera de allí su enemigo, el general Montilla. Enterado el Libertador de la decisión de Padilla, e informó a O'Leary que había destacado a Mompox a su edecán, el coronel José Bolívar, para que lo capturara y llevarlo a Cartagena para ser juzgado. El 28 de marzo llegó Padilla a Mompox, pero al enterarse que una escolta previamente había hecho presencia en la ciudad para capturarlo, decidió hacerse presente en Cartagena, a donde llegó en la madrugada del 1 de abril. Montilla tuvo conocimiento del hecho y de inmediato ordenó su captura, pero astuto y calculador como siempre, previendo las dificultades que le traería un juicio a Padilla en la ciudad, dada su ascendencia y popularidad, incumpliendo las órdenes de Bolívar, lo remitió fuertemente escoltado para Bogotá, a donde llegó el 26. Santander tuvo conocimiento que el decreto de conspiración se le aplicaría a Padilla en forma retroactiva. Entonces, indignado, le escribió al señor Vergara, secretario de Estado. Comillas. Vuelvo a recomendar a usted la suerte del general. Yo no lo excuso ni lo aplaudo, pero pretender que se le juzgue por el nuevo decreto es un error inaudito. Aún en los tiempos de Tiberio no se les daba a las leyes efecto retroactivo. Ya que menciono el tal decreto, esperaría que usted haría un gran servicio al país induciendo al gobierno a suspenderle. Es horrible el tal decreto, ataca los más sagrados derechos individuales. Cierro comillas. El 27 de abril, el Consejo de Gobierno
determinó que por no estar vigente el decreto de conspiración cuando los hechos se presentaron en Cartagena, el general Padilla no podía ser juzgado bajo esta disposición. El 24 de junio termina la convención sin efectos legales por haberse disuelto el quórum reglamentario. Entonces regresó a Bogotá el Libertador. El 27 de agosto el gobierno expidió el decreto orgánico en el que abolió la vicepresidencia, contrario a lo establecido en la vigencia constitucional, en la vigente Constitución de Cúcuta, originándose una gran controversia política, pues vislumbraba el cambio constitucional otorgando poderes dictatoriales al Libertador. La controversia crecía y el ambiente político estaba cada vez más polarizado. Padilla continuaba en prisión, esperando el juicio en una casa vecina al Batallón Vargas. Servía de lindero a estas dos construcciones el solar casero de la casa, que contaba con una baja tapa y divisoria. Padilla estaba recluido en una pequeña celda enrejada, como división a una segunda habitación con acceso al corredor de salida, donde vivía permanentemente su custodio personal, el coronel José Bolívar, sin obstáculo visual ni auditivo que lo separara. El coronel siempre tuvo un trato cortés y amable con Padilla, a quien recordaba con afecto por haber sido su subalterno directo durante la campaña del Magdalena. Eso sí, el coronel cumplía celosamente con sus deberes de custodio y estaba siempre muy atento en las conversaciones que el prisionero pudiera tener con cualquier visitante y, en general, observando detalladamente cualquier actividad del prisionero. Padilla igualmente siempre manifestó su aprecio por el trato recibido, es decir, entre los dos no existió rechazo alguno y siempre se consideraron con mutuo respeto. Así las cosas, cuando fuera del reclusorio, los aires de conspiración eran cada vez más evidentes. En la prisión personal de Padilla, la situación política del momento era completamente ignorada. En la ciudad se conformaron una sociedad conspiradora, denominada Sociedad Secreta Parlamentaria, conformada especialmente por jóvenes que rechazaban radicalmente el gobierno de Bolívar. Uno de ellos, con mucha influencia local, Luis Vargas Tejada, escribió un estribillo que se hizo popular. Decía así: si de Bolívar la letra con que empieza y aquella con la que acaba quitamos, oliva, de la paz símbolo encontramos. Esto quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos, si es que una paz durable apetecemos. No había dudas, la conspiración contra Bolívar era un hecho, incluyendo deseos de causarle aún la muerte. Jueves 25 de septiembre, la trágica conspiración septembrina. Los conspiradores al parecer tuvieron conocimiento que el gobierno conocía de sus actividades y entonces, dice Florentino González para la época, se reunieron de emergencia en caso del mencionado Vargas Tejada y decidieron adelantar el golpe que lógicamente no estaba completamente planeado con el siguiente esquema. La base del golpe debía producirlo el batallón de artillería, vecino al Vargas, donde contaban con varios seguidores. Debía descomponerse en 3 secciones. La primera debería dirigirse al Palacio de San Carlos, habitación de Bolívar, donde bajo dirección de Cartujo y otros seguidores se procedería a la atención de Bolívar, vivo o muerto, y luego dirigirse contra el batallón Granaderos. La segunda agrupación, al mando del capitán Rudecindo Silva, quería atacar el cuartel Vargas, y la tercera un grupo de 10 artilleros bajo mando de los capitanes Emilio Briceño, Rafael Mendoza, del teniente Cayetano Galindo y del subteniente Teodoro Galindo, penetrar por la paredilla del solar de la prisión de Padilla para darle libertad y la responsabilidad de asumir el mando total de los revoltosos, para lo cual contarían con la complicidad del teniente Pedro Gutiérrez,
que comandaría la guardia de la casa prisión. Evidentemente, los asaltantes a la casa prisión no encontraron resistencia, pues Gutiérrez entregó su guardia sin resistencia alguna. Pero los gritos de asaltantes y asaltados despertaron al coronel Bolívar, quien despertó a Padilla y le advirtió del peligro existente. El coronel Bolívar fue muerto, al parecer posteriormente en el primer piso de la casa, según declaración del capitán Briceño, quien dijo también que regresó a la celda donde aún Padilla permanecía, dándole la libertad y entregándole un sable que resultó ser el del coronel Bolívar. Este pasaje no está completamente comprobado y existen versiones contradictorias, pero ninguno acusa a Padilla de ser el causante de la muerte del coronel Bolívar. Igualmente es confusa la actuación posterior de Padilla, pues las versiones existentes, muy contradictorias, tampoco han sido plenamente comprobadas. Esto debido a la forma apresurada y parcial y vengativa con la que el general Urdaneta llevó la investigación sumarial. Quizás sí, es posible que Padilla estuviera en la puerta del batallón Vargas, portando un sable, y también es probable que haya pasado a la puerta del vecino batallón de artillería. Pero la versión de que salió a la calle arengando y conduciendo revoltosos o que pudiera tener algún conocimiento previo a los actos de la conspiración septembrina carecen de toda prueba y fundamento. Lo que sí es cierto es que muy pronto el batallón Vargas se conoció que quienes pretendían dar captura al Libertador habían fallado en su intento y por tanto el complot había fracasado, ya que Bolívar, con la decidida actuación de Manuelita y el sacrificio de su edecán William Ferguson y con la invaluable ayuda de José Palacios, había logrado escapar y refugiarse bajo un puente de la vecindad. También es completamente claro que si Padilla hubiera estado involucrado en algo, hubiera escapado fácilmente. El asesinato jurídico. Bolívar designó como funcionario de instrucción al general Rafael Urdaneta, que se desempeñaba como secretario de guerra, y para que se dedicara exclusivamente al caso penal, fue reemplazado temporalmente en su cargo por el general Cordo. Urdaneta investiga a Padilla basado en el decreto de conspiración que no pudieron aplicarle por los sucesos de Cartagena, pero ahora sí lo harían por la conspiración septembrina. 26 de septiembre. Padilla rinde declaración. Extractos de ella. Comillas. Preguntado, ¿dónde se halló la noche del día de ayer, en especial al amanecer del día de hoy? Dijo, en prisión. Se recogió en su cama desde las 7 de la noche, hallándose en la pieza anterior del coronel José Bolívar, que el exponente se quedó dormido y que bastante avanzada la noche, que serían las 11 o las 12 de ella, el expresado coronel Bolívar se introdujo precipitadamente y desnudo a la pieza en que dormía el que declara, llamándole y dándole voces que decía, general, que me matan. Que a ella se levantó el exponente y el coronel Bolívar se le puso a la espalda, cubriéndose con el declarante para no ser ofendido por una partida de 10 o 12 artilleros armados y un oficial que no conoció. Que el exponente les insinuó y le suplicó que no lo mataran. Consiguieron hacer salir al coronel Bolívar, al que condujeron al patio del cuartel, donde le hicieron varios tiros, subiendo entre tanto una partida de soldados para obligar al declarante a bajarse y tomar partido, a lo que rehusó, manifestándoles que se hallaba preso y que no debía mezclarse en tal negocio, que consiguieron hacerlo bajar hasta la puerta del cuartel, de donde el bullicio militar pudo escapárseles. Volvió a subir al alojamiento, donde encontró a un sargento y a un soldado de la guardia que le custodiaba y se habían refugiado en aquella pieza en unión de su asistente. Que luego que se retiró la tropa que había entrado a aquel cuartel, reunió las armas de la guardia e hizo al asistente cerrar la puerta del cuartel con llave. Receloso que intentasen volver a entrar y obligarle a tomar las armas como lo habían intentado al principio, o matarle si a ello no accedía.
y que así permaneció hasta que advirtió que había cesado la bulla, en cuyo acto mandó a su asistente a que diera el aviso al general Urdaneta u otro jefe militar que el exponente se hallaba en el lugar de arresto, habiendo dado varias voces hacia el cuartel diciendo: Vargas, aquí se encuentra el general Padilla, que como a las 4:30 de la mañana se le comunicó una orden del mismo general Urdaneta por el oficial Salazar para que pasara a este cuartel como lo verificó. Preguntado si antes tuvo noticias de lo de la noche, de la horrible noche de conspiración, dijo que no tuvo noticias ni remotamente. La sentencia. Comillas. Administrando justicia a nombre de la República y por autoridad de la ley, fallo que debía condenar y condenó al general de división José Padilla a la pena de muerte con arreglo al artículo 2 del decreto 21 de febrero del presente año contra conspiradores, la que deberá sufrir en la horca, conforme a las disposiciones del artículo 26, Tratado Octavo, título 10 de las ordenanzas del Ejército, previa a la degradación de su empleo, y se procederá a la confiscación de sus bienes según lo establecido en el decreto del 21 de febrero, consultándose plenamente esta sentencia con su excelencia el libertador presidente para su aprobación o reforma. Rafael Urdaneta Tomás Barriga y Brito, Bogotá, octubre 10 de 1828. Octubre 10. Llama la atención la fecha, 8 días después de la ejecución. El mártir heroico, octubre 2, la ejecución. Tan solo escasos 8 días habían transcurrido desde la nefasta noche de la conspiración septembrina, cuando ya la sentencia a muerte contra el inocente se había investigado, juzgado y notificado. Cordobés Moure lo relata detenidamente. Un resumen de tan infame suceso. Los hermanos de la Veracruz se presentaron en el cuartel de artillería donde esperaban los que iban a morir. Al toque de atención contestaron las campanas de los templos, iniciándose el cortejo precedido por el crucifijo a las 11 de la mañana. La entrada a la plaza fue saludada por tambores y cornetas con los batallones con las armas al hombro. Padilla marchaba altivo, vestía uniforme de general. A los conspiradores militares se les aplicó la pena de degradación en sus cuarteles. A Padilla y al coronel Guerra en público, para mayor escarmiento. Guerra permitió el despojo con humildad. Padilla, por lo contrario, cuando le quitaron las charreteras, gritó: esas no me las dio Bolívar, sino la República. Cuando trataron de quitarle la guerrera, exclamó: torpe, afloje las ligaduras. Terminada la degradación, en mangas de camisa, los condenados tomaron asiento en sus respectivos banquillos. Padilla no permitió que lo vendaran, y mientras lo ataban, con voz de trueno exclamó: ¡viva la República! ¡Viva la libertad! A la primera descarga de fusilería quedó muerto el coronel Guerra. Padilla continuó erguido. Recibió 14 disparos adicionales y en su agonía tuvo alientos para gritar: ¡cobardes! Los cadáveres luego fueron colgados en la horca por una cuadrilla de presidiarios. ¡Qué odio, qué injusticia, qué vergüenza! En la tarde de este nefasto día, sobre las 3 de la tarde, cayó con granizada un torrencial y prolongado aguacero que hizo el cuadro de la horca aún más fúnebre. Los hermanos de la Veracruz descolgaron los despojos mortales a las 6 de la tarde y les dieron sepultura en San Agustín. El estupor en Bogotá fue general, y especialmente en el ambiente capitalino, ya que el coronel Guerra era muy apreciado y conocido por pertenecer a una de las principales familias de la ciudad. Su fusilamiento representaba una advertencia a la sociedad contra las muestras de inconformismo. El general Padilla estaba solo, muy apartado de sus entusiastas seguidores. En Cartagena la noticia solo llegaría días más tarde, cuando todo estaba consumado. De los presos de Cartagena, solo fue condenado a muerte Padilla.
Los demás fueron a prisión. De los presos del 25 de septiembre, casi todos salieron indultados, incluido Pedro Carujo, que fue el que dio muerte a Ferguson, y en 3 oportunidades intentó asesinar a Bolívar, según su propio testimonio. Santander fue condenado y perdonado. Días después, el Libertador en casa a Montilla dice, Uribe White, Padilla, página 3439, comillas, yo estoy arrepentido de la muerte de Piar y de Padilla, cierro comillas. El héroe. Rehabilitación de Padilla, 1831. Decreto del 10 de junio del Gobierno Nacional. Reconoce que el general Padilla fue asesinado jurídicamente y rehabilita su nombre. 14 de noviembre. La Convención del Estado de la Nueva Granada ratifica en todas sus partes el decreto del 10 de junio. 1881. Junio 30, Ley 69 del 81. Dispone erección de una estatua en honor del general Padilla en la plaza principal de Riohacha. 1923. El Gobierno Nacional entrega los restos del almirante Padilla al Consejo Municipal de Riohacha. 2022, noviembre. Por intervención de la Armada Nacional, la Cámara de Representantes del Congreso de la República radica el decreto de honores póstumos por el cual se reconocen el grado de gran almirante a José Lorenzo Padilla. Puede ser que el año entrante esté ya firmado. Muchas gracias. Magnífica y extraordinaria conferencia la que nos ha otorgado nuestro almirante Jaramillo. En realidad es iluminante poder ver la realidad de lo que fue la historia del general Padilla, del almirante Padilla. Un hombre verdaderamente extraordinario, un gran patriota, un gran servidor, un hombre que luchó por la libertad denodadamente, que consolidó situaciones sumamente importantes en beneficio del país. De manera que estamos muy agradecidos con el almirante por su magnífica intervención. Yo creo que este episodio, que es controvertido como muchos otros de nuestra historia, ya ha quedado prácticamente aclarado. Y la gloria de ese almirante Guajiro Padilla se ha devuelto a la realidad, a la gloria y al reconocimiento de su grandeza y su majestad como un gran patriota y gran servidor de la libertad. Con mucho gusto abrimos el micrófono para los que quieran hacer algún comentario sobre este particular. Doctor Miguel Santamaría. Mario Andrés, adelante. Sí, bueno, pues primero quiero felicitar al almirante Luis Carlos Jaramillo por su magnífica exposición de lo que fue la vida de José Padilla y reivindicar su imagen, su figura en la historia, una figura próspera y que con su contribución fue que fue posible la consolidación de la independencia con su triunfo final en la batalla de Maracaibo. Me gustaría mostrarles unos documentos que encontré para verlo del nombre de Padilla, porque realmente, como muy bien lo dijo el almirante Jaramillo, Prudencio parece haber sido una adición posterior y él firmaba José Padilla. Respecto a lo de si él era letrado o iletrado, pues a mí no me queda, digamos, completamente clara la situación, porque veo que la rúbrica de él aparece al final de cartas con caligrafías distintas, pero hay una de ellas en la que
su rúbrica, la caligrafía de su rúbrica guarda relación con el texto de la carta. Sí, una de las cartas está dirigida al vicepresidente Francisco de Paula Santander. Otra carta es una certificación que hace Padilla de un militar que necesitaba una certificación de buen proceder. Otra carta es haciendo una reclamación sobre una casa que a él le habían asignado como por sus haberes militares. Esta carta va encabezada, dice José Padilla, del Orden de los Libertadores, capitán de navío de la Armada de Colombia, comandante general de las fuerzas sutiles que obran en la bahía de Cartagena. Entonces, certifico del mejor modo que puedo, que conozco de vista, trato y comunicación al ciudadano doctor don Mauricio José Romero. Mucho tiempo hace, bueno, ahí sigue. Y al final vemos su rúbrica, José Padilla, ¿sí? Cuando uno compara, digamos, la caligrafía del texto con la rúbrica, pues no es que estén muy alejados, pero si comparamos la P de Padilla con otra P acá en el texto, pues podrían ser distintas. Entonces no es claro si la carta, por ejemplo, la P de su apellido acá en el encabezado, difiere de la P con la que él firma. Entonces es muy posible que alguien le haya escrito la carta, algún secretario, algún escribano. Esta segunda comunicación va dirigida al vicepresidente general Francisco de Paula Santander, agosto 30 de 1821, y empieza con el vocativo mi amado general. Entonces tenía un trato muy afectuoso, muy respetuoso hacia Santander, y al final firma José Padilla también. Y la caligrafía, pues por la P se ve que es distinta la firma. Esta es una carta que le envía Padilla para darle un parte de cómo está la plaza de Cartagena, ¿sí? En ese momento. En esta otra, dirigida desde Cartagena, está dirigida al secretario de Estado y Despacho del Interior, a José María del Castillo y Rada. Es muy corta, es un despacho. Por conducto de usted elevo al Supremo Poder Ejecutivo la adjunta representación, esperando que enterado de ella se sirva usted de despacharla si la estima de justicia, como estoy persuadido. Firma Padilla. Ahí pues sí se ve que hasta la tinta es distinta del texto de la carta. Y finalmente esta otra carta que me llamó mucho la atención, porque al inicio él menciona sus títulos. Dice José Padilla, de los Libertadores de Venezuela, general de brigada, o sea que todavía no había sido ascendido a general de división, de los ejércitos de la República, el comandante general del tercer departamento de Marina. Tiene una caligrafía muy bonita de esa carta, pero seguramente no es la letra de él, porque se ve claramente acá al final la firma de Padilla y difiere pues de la caligrafía de la carta. Entonces, pues es interesante ver que realmente Prudencio, él no usaba, si tenía ese segundo nombre, Prudencio no lo usaba en sus comunicaciones oficiales ni en su firma. Y por otro lado, pues que si sabía firmar, pues hay dos posibilidades, o que supiera solo firmar o que realmente sí sabía leer y escribir y entonces era letrado. Es que me parece que es interesante, doctor Miguel. Y por otro lado, pues felicito nuevamente al almirante por su magnífica exposición. Hemos aprendido muchos detalles de la vida de Padilla. Yo estuve en Riohacha hace unos años y me conmoví con la estatua, el monumento de Padilla, ya en la plaza de Riohacha, al frente de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Es una estatua muy bonita. Y pues Padilla, como usted bien lo dijo, almirante Jaramillo, es una figura que debe tener todas las reivindicaciones posibles en la historiografía nacional. Muchas gracias, doctor Miguel. Doctor Llano, yo tuve oportunidad de ver unas cuentas
una hojita con cuentas de Padilla cuando estaba en el Distrito Naval, eh, es decir, en que anotaban qué habían comprado y cuánto había costado. Y El almirante Jaramillo. Se adelante. que yo tuve oportunidad de ver una, una, una hoja o una libretica con cuentas que llevaba el general el almirante Padilla cuando estaba en Cartagena, en el Distrito Naval 3. Eh, Esa se la regalaron a un comandante de la Armada. Yo me acuerdo por qué, qué fue, pero tal vez con el almirante Ospina estuvimos en esa reunión en que le entregaron al comandante ese libro de cuentas y, y verdaderamente pues está escrito, ¿no? Yo no sé, no una carta, pero sí estaba escrito y con una letra no tan elegante como la última que nos mostró el doctor Andrés, pero y seguramente, pero también yo creo que en esa época usaban mucho el dictar las cartas a terceros. Calígrafos. Calígrafos. Entonces, eh, pero lo que sí estoy yo completamente seguro es de que él en La Guajira fue completamente iletrado. Es decir, si son iletrados hoy en día, ¿cómo sería en esa época? Y con lo que le pusieron a él, ¿no? Que era cuidar cabras y arriar burros. Entonces, yo no creo que haya tenido ilustración inicial. Y la mayoría de la gente, en esos momentos, la gente letrada era poca, era escasa. Es decir, y si fue el letrado, el único tiempo en que yo veo que pudo haber estudiado para que fuera letrado fue cuando estuvo prisionero. Muy Muchas interesante. gracias, doctor Andrés. Muy interesante. ¿Qué más que? Señor, eh, ex- Señor ex- almirante. excelente ¿Qué la opina? oportunidad que hemos tenido de escuchar al almirante Jaramillo, sobre todo porque se tomó un inmenso trabajo en formar día a día los eventos. Eso es muy importante porque nos pone presente la rapidez o la lentitud en que determinadas maniobras se tomaron. Muchas gracias, señor almirante. Es algo de lo que tenemos que tener muy presente en cualquier análisis. Por lo demás, les informo que en el Archivo General de la Nación existe una inmensa cantidad de documentos firmados por el almirante Padilla. O sea que cualquier trabajo que pudiéramos hacer al respecto se puede hacer muy bien pidiendo el permiso respectivo en el archivo, que hay mucha documentación firmada por el almirante Bella, y efectivamente en ninguna parte aparece el Prudencio. De todas maneras, un paso excelente. Gracias, Jaramillo, por ese excelente resumen que hiciste. Muchas gracias, doctor Santamaría. Mucho gusto, almirante. Venga. Yo quisiera al respecto decir lo siguiente. A ver, almirante. Cuando yo era muchacho, que se fue hace siglos, eh, la historia, pues a mucha gente no le gustaba, le gustaban el cuento, pero no le gustaban las fechas. Y yo creo que fui uno de ellos, por eso mi afición fue muy, es decir, yo era mucho mejor en matemáticas que en historia. Pero las fechas son muy importantes y son muy importantes porque lo llevan a uno a tratar de mirar cuál era el entorno en que se estaba sucediendo ese evento. No es la forma particular del evento en sí, sino el entorno que tenía, qué había pasado. Y eso es muy importante. Yo creo, por eso me traté de poner pues las grandes batallas y las grandes eh, sucesos que se estaban sucediendo simultáneamente, para poder llevar a la gente al ambiente en que estaba ocurriendo el acto. Y, y pues en la parte escrita,
pues está todo muy detallado y las fechas son mucho más precisas y más fáciles de ver. Pero era muy difícil en una conferencia ponerse uno a dar tantas fechas porque la gente se aburre. Muchas gracias, almirante. A ver, don Mauricio Soto. Doctor Santamaría, yo quiero felicitar primero a usted por estas 117 o 18 conferencias que llevan y segundo al señor almirante Jaramillo por la extraordinaria exposición que nos ha hecho. Hablábamos y lo que hemos discutido con él, hablábamos si era letrado y letrado y llegamos casi a un acuerdo de que pudo tener un mecenas durante su permanencia después de Trafalgar, de su permanencia que estuvo detenido o encarcelado en Inglaterra, de pronto tuvo un mecenas que lo enseñó a leer y a escribir. Él estuvo 3 años, no estuvo en las condiciones más severas, no estuvo en los pontones, sino estuvo casi en la ciudad, o sea que pudo ser una oportunidad en que él aprendió a leer y escribir, pero como digo, estos son quizás especulaciones como la de Prudencio. Asimismo, el otro tema es la iconografía del almirante Padilla. El señor almirante Jaramillo nos dijo que sus documentos y todo fueron destruidos cuando allanaron su casa y de pronto no ahí podían existir algunos retratos del almirante, pero en este tema el que sabe mucho es el señor almirante Ospina, que creo que ha hecho una gran investigación para buscar exactamente cómo era la iconografía del señor almirante José Padilla. Por lo tanto, me gustaría que el señor almirante Ospina nos ilustrara un momento sobre sus investigaciones sobre esa iconografía. Señor almirante, le Adelante. agradezco mucho sus palabras. Adelante, almirante. Bien, señor. Mire, señor, precisamente cuando hablamos de la primera conferencia que yo hice con ustedes, fue precisamente sobre eso. El asunto es que no hay absolutamente ningún retrato, ni libro, ni dibujo, ni nada del almirante. Lo buscamos por muchas partes y no lo encontramos. Hay un cuadro que tiene el Museo Nacional, pero ese cuadro tiene una historia que saben muy bien cómo la regalaron y cómo la tienen, que eso es algo largo, pero creo que no hay tiempo en este momento de abrirlo. Pero creo, señor doctor Santamaría, que si podemos abrir un huequito algún día y ustedes aceptan, podemos repetir esa conversación que se hizo hace 2 o 3 años, que hasta tuvo bastante éxito, Claro. y con mucho gusto, con dibujos. Fue un estudio que se hizo con la Policía Nacional, con los elementos electrónicos que tiene la Policía Nacional, porque los únicos antecedentes, aparte de las descripciones de todos los libros, son los orígenes genéticos. Y eso sí, en esos computadores que tiene la policía, son una excelente ayuda y se sacó una figura que fue aprobada por la Armada Nacional. Por tiempo, señor, me encantaría hablar de eso, pero es un poquito largo. Dejémoslo pendiente dentro de las conferencias pendientes y de pronto el doctor Santamaría dentro de un tiempito, cuando regrese a Colombia, con mucho gusto la puedo dictar a ustedes, que es interesante. Es la actitud moderna de cómo a través de equipos electrónicos se puede configurar un libro, un rostro. Y eso fue lo que se hizo. Muchas gracias y ojalá podamos hacer eso. Vamos a sacar el tiempito. Y es excelente la cantidad de preguntas que el señor Jaramillo, que el almirante Jaramillo nos ha puesto en la boca, porque es un tema inmensamente interesante. Muchas gracias, doctor Santamaría, y muchas gracias a todos ustedes. Ojalá podamos hacer esta conferencia. Siga usted, señor Santamaría. Doctor, yo voy a pagar. Muchas gracias, almirante. A ver, a los pies. Adelante. Abre el micrófono.
Gracias, doctor. Primero, felicitarlo por el interés suyo en destacar tantas cosas de la Armada que sabemos está muy cerca a su corazón. Segundo, la exposición del señor almirante Jaramillo es excepcional. Yo creo que es uno de los estudios más profundos que se han hecho sobre el almirante Padilla. Y ahora que estamos en el plan de celebrar el bicentenario de la batalla y que la Armada Nacional está desarrollando una serie de actividades con el objeto de destacar la efemérides, sería muy interesante que este trabajo que hizo el señor almirante lo pudiéramos tener escrito y como un documento para poderlo divulgar, porque es que me parece que el estudio es muy profundo, muy bien hecho y que vale la pena que por lo menos en la Marina y para el país se tenga como documento escrito. Felicitaciones, señor almirante, y muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. Muy amable, muchas gracias. De todas maneras, la conferencia va a ser editada y se va a remitir a los miembros de la Sociedad Bolivariana. Yo creo que en unos 2 o 3 días. Eso lo hace Miguel. De manera que tendremos en cuenta para acceder a esa solicitud que está haciendo el almirante Carlos Prieto. Claro que sí, con mucho gusto. Doctor, y yo creo que una copia se podría hacer llegar a la Casa de Historia de la Armada para que lo tengamos nosotros y lo podamos divulgar. Gracias. Claro, por supuesto. Claro que sí. De todas maneras, muchas gracias por su audiencia en el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado presentes y quiero felicitar muy sinceramente al almirante Juan Carlos Jaramillo por esa magnífica conferencia que seguramente muchísimos ciudadanos y sobre todo muchos historiadores estaban pendientes de conocer, porque es muy importante la presencia del almirante Padilla, pero de todas maneras, como ha sido controversial, es muy importante que se divulgue el verdadero sentido de la capacidad, de la grandeza y de la importancia patriótica que tuvo el almirante Padilla. Muchas gracias a todos y los convoco con mucho gusto para de hoy en 8 días con una nueva conferencia que estamos buscando. Con un gran abrazo para todos, les deseo una muy buena noche. Muchas gracias.